Hola Juan Diego, ¿cómo le ha ido? Buenos días, profe. Active su cámara, a ver, para conocernos. Eso, así nos conocemos, al menos en pandemia. ¿Usted está en el colegio, está en su casa? No, señor, yo no estoy asistiendo presencial. Ah, usted se queda en la casita haciendo los oficios. Sí, señor. ¿Y sus compañeros? Somos otros tres más, dos sí están yendo presencial y creo que uno se está también en virtual. ¿Sí? ¿Será que se conectan? A ver, no sé porque creo que hay dos que están justo ahorita en el taller haciendo prácticas de sistemas, de redes. Sí. Bueno, mientras tanto se conectan, dígame una cosita. ¿Qué temas han visto? ¿Respecto a qué, profe? La temática que ustedes han visto, la unidad uno, ¿la vieron? Pero un poquito. Creo que lo cerré. Pero y vuelvo a abrir. ¿Usted ha entrado pues, al aula virtual? Sí, señora, la de la UPTC, sí. Bueno, voy a entrar al curso. Ahí lo está viendo. Ahí está en la unidad uno, 2, 3 y 4. De la unidad uno sería expresiones, nociones de lógica, de matemática y teoría de conjuntos. ¿Vieron toda la unidad? Sí, señor. O sea, vieron lo que es los conjuntos, las operaciones entre conjuntos, el álgebra pues el álgebra de Wolper la vieron con las compuertas. Lo que está ahí en la plataforma, sí vimos los materiales y todo eso, lo que se Todo encuentra eso ahí. vieron. Conectores lógicos, todo eso vieron. Listo. De la unidad 2 estaríamos con conceptos de álgebra el básico, o sea, todo lo que es un monomio, polinomio, los signos pues, pues, como la agrupación, los casos pues, de factorización, que es lo más importante. ¿Eso lo vieron? Sí, señor. Listo. O sea, vieron todo lo que está ahí. Sí, lo hemos estado revisando. Bueno, la unidad 3, que es ecuaciones, funciones y funciones pues, especiales. ¿Vieron eso? Lo que es dominio de una función, lo que es recorrido, lo que son funciones trigonométricas, lo que es la función cuadrática, la función lineal. ¿Vieron eso? Eso lo estamos trabajando, lo estoy trabajando. Ah, lo están trabajando. Listo. ¿Tiene alguna dificultad en esos temas? Hasta el momento no, señor. Bueno, entonces, como realmente ya queda poco tiempo, ahí hay unas actividades para presentar, ya que hay una evaluación que pues está activa. El 22 de septiembre vence, o sea, estamos a 17, en 5 días abre y vence por evaluación. Y la unidad 4, que es sobre trigonometría, ¿han visto algo? ¿Han visto lo que es seno, coseno, tangente, cotangente? Eso sí lo hemos visto pues ya por parte del colegio de la asignatura de física y matemáticas. Pero aquí no lo han visto. No, ahí todavía no. Estamos Ah, trabajando la listo. mitad. Entonces hoy nos vamos a concentrar al menos en esto, en la horita que tenemos, ¿vale? Al menos de pronto para despejar un poco de dudas y criterios. O desea mejor que ampliemos la temática de la unidad 3, o no tiene inconveniente. Solución de sistemas polineales, ¿qué tal? ¿Ya soluciona pues, sistemas polineales?
Ahí estamos leyendo todas las temáticas de respecto a eso. Bueno, entonces más bien hablemos de esto. Hablemos de los sistemas lineales y de los métodos de solución, ¿vale? Para poder como colaborar un poco más para sus trabajos. Listo. Entonces, vamos a empezar. Se cayeron los números. ¿Ya? Bueno, entonces ya sabemos nosotros que una función sencillamente es una relación. Una función. Este no escribe hasta que no lo conecte. Los aparatos hay que conectarlos para que escriban, ¿cierto? Bueno, ahora sí. Ya sabemos que nosotros una función, pues es una relación que cumple dos criterios. Cumple dos criterios. Listo. El primer criterio que debe cumplir la relación para hacer función es que el conjunto de salida constituye el dominio. El dominio. Es decir, que todo el conjunto de salida debe ser el dominio de la función. Y el segundo criterio que debe cumplir la relación para hacer función es que ningún elemento del conjunto de salida se relaciona más de una vez. Entonces, a lo que la relación cumpla estos dos criterios, pasa a ser una función. Entonces, o que el conjunto de salida constituye el dominio. Si hacemos un diagrama de Venn, este conjunto que sería el A, el de salida, y este que sería el B, el de llegada, entonces, todo este conjunto de salida, todos sus elementos deben estar relacionados con algún elemento del conjunto B. Y el segundo criterio es que ningún elemento del conjunto de salida esté relacionado más de una vez. Ninguno. Solamente debe estar relacionado una vez. Es decir, que si sucede esto, no, coloquemos la de azul, si sucede, por ejemplo, esto, esa flecha azul da aquí la relación de este elemento con este, da dos relaciones de este elemento, ya no es función. Allá no sería una función. Listo. Ahora, es claro que una función se puede definir analíticamente de la forma y igual a f de x. Esto es la definición analítica de función. Y es una de las definiciones, yo pensaría, pues siempre lo he dicho, más hermosas que hay. Porque esto que está aquí, es una variable. Esto que está aquí es el operador.
el operador. Como esto es una variable y está trabajando sobre el operador, entonces se llama variable independiente. Y entre el operador, que es una operación, las primeras operaciones que nosotros conocemos es la suma, la resta, multiplicación, división. Ese es un operador. También conocemos la radicación, la potenciación, la logaritmación. Esos son pues operaciones, esos son operadores. Los límites, que usted ya los vio. Las derivadas, que posiblemente pues las está viendo. Esos son operadores. Fíjese que esta función, que es esta variable independiente, trabaja sobre la operación que nosotros le coloquemos y hace que que el y, solamente adquiera un cierto número de valores. Entonces, por eso es que y se llama variable dependiente. Sería la variable dependiente. Pues ahí estaría el análisis de la definición analítica de una función. Este análisis, pues para no irnos tan lejos, da sobre un plano cartesiano, un plano de Cartés, que inicialmente se utilizó para el producto cartesiano, de ahí que se llama plano cartesiano, donde este parte es el eje horizontal. Que viene a ser el eje absciso. Eje absciso. Sobre este eje se coloca la variable independiente. Y esta variable independiente se encuentra en el conjunto de salida. Y como el conjunto de salida constituye todo el dominio de la función, esta variable independiente hace parte del dominio. Es decir, que aquí en el eje horizontal nosotros vamos a ver el dominio de la función. Y en el eje vertical, también se le llama eje ordenado, se coloca la variable dependiente. En nuestro caso, la variable independiente sería el X y la variable dependiente sería el Y. No es muy correcto decir que este eje horizontal es el eje de las X. Y lo voy a dar porque usted ya vio física. En física existe una gráfica que uno hace que es X, que es igual a X de T. Fíjese que en este caso la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es X. Entonces, para este caso, aquí estaría la variable independiente, que es el tiempo, y en este eje quedaría la variable dependiente, que sería X. Por eso no es correcto decir que este es el eje exclusivamente de las X. Lo mejor es decir que este es un eje de variable independiente. Y dentro de una función, lo primero que nosotros vamos a hacer es buscar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Yo sé que usted ya vio cálculo y dentro del cálculo es posible que ya haya pasado un poquito de límites y haya visto lo que es la derivada. Entonces, para ser un poquito más claros, si nosotros tomamos la ecuación, voy a borrar esta parte de acá para no pasarme a otro tablero, sino utilizar este. Voy a utilizar una ecuación muy común que se ve acá al comienzo de YouTube, que ya lo he visto, que es la ecuación canónica de la recta, y igual a mx más b, donde b es el punto de corte sobre el eje ordenado, m es la pendiente. Acuérdese que m se halla por el
Y2 menos el Y1 sobre el X2 menos el X1, que eso lo podemos escribir como el delta Y sobre el delta X. Pero cuando este delta lo hacemos tender a cero, lo aproximamos a cero y lo llevamos a lo más cercano a cero, entonces esta operación delta, este incremento, deja de funcionar y empieza a funcionar el infinitesimal, que se escribe como una D minúscula de Y de X. Y esto es la notación de derivada, la notación de derivada. Si nosotros analizamos aquí, es claro lo que me está diciendo. El cambio de la variable Y a expensas del cambio de X. Es decir, que lo que me está afirmando es que X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. De tal suerte que si yo escribo, por ejemplo, de X de Z, estamos diciendo que la variable independiente es Z, que es la que hace cambiar los valores de la variable dependiente, que es X. Entonces, observen que tenemos muchas formas para identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, a través de la notación de función, a través de la notación de derivada, que si ustedes se acuerdan, cuando definimos derivada, la definimos a través de un límite. Cuando hacemos un incremento pequeño en la función y ese incremento lo llevamos a cero. Listo, pero lo que vamos a hablar, esta era la primera parte para lo que íbamos a hablar el día de hoy que le dije a Juan Diego. Listo, entonces, si nosotros tenemos Y igual a f de x, esto además de ser una función, pues sencillamente puede ser una ecuación. Esto es una ecuación. En ocasiones se nos confunde la terminología entre ecuación y función, pero es que una ecuación es básicamente una función. Entonces ya, centrándonos en las ecuaciones, hay ecuaciones las cuales tienen una sola variable. Como de pronto ya leyó, todas las ecuaciones en las cuales sus variables se encuentran elevadas a la potencia 1, son lineales, o se llaman lineales, son lineales. ¿Qué quiere decir que son lineales? Que representan líneas rectas. Representan líneas rectas. Ya si alguna variable está elevada a una potencia diferente a 1, pues ya no es una línea recta. Una variable está elevada a una potencia 2, ya será una parábola, o de pronto una elipse, o de pronto una hipérbole, o de pronto una circunferencia. Habría que ver la constitución del resto de variables para ver cómo pues, se trabajaría. Y en este capítulo tenemos un tema de las ecuaciones pues, de segundo grado. El mejor análisis que se puede hacer es primero dar la ecuación de la parábola, después la de la elipse, después la de la hipérbola, después la de pues como la de la circunferencia, y de ahí definir mediante sus constantes cuál es cuál para llegar a montar una sola, pues como una sola ecuación. Bueno, entonces todas estas representan sencillamente una recta. Si nosotros tenemos dos ecuaciones lineales, vamos a escribir aquí dos ecuaciones lineales y de una vez vamos a incrementar x y y. Por ejemplo, a
X más BY igual a C, esta sería una línea recta, donde A, B y C son constantes. A, B y C son constantes. Y las variables son X y Y. Vamos a escribir otra ecuación, también de primer grado. Estamos con ABC de X más, digamos, FY igual a K. D, F y K constantes. D, F y K son constantes. Una de las cosas que nosotros debemos hacer, como ambas son rectas, es buscar dónde se cortan, dónde estas rectas se cortan. Y eso se hace sencillamente solucionando el sistema de ecuaciones. Estos sistemas de ecuaciones, un sistema de ecuación 2 por 2, o sea, hay dos ecuaciones y hay dos variables. Por tanto, hay una solución real. Y además, la solución es tan real que existe el valor de C y existe el valor de K. Porque si esto fuese igualado a 0, había la solución trivial. La solución trivial es que tanto X como Y sean 0. Bueno, pero no es el caso ahorita. Entonces, dar solución a estos sistemas, tenemos 6 formas de darle solución. Tenemos unos métodos llamados algebraicos, donde solamente vamos a utilizar álgebra, y otros métodos llamados matriciales. En pocas palabras, aquí utilizamos álgebra básica y aquí utilizamos álgebra lineal, porque aquí lo vamos a hacer a través de una matriz. Entonces, estos métodos algebraicos son 3, el primero, el segundo y el tercero. Hasta ahí no creo que haya dificultad, porque decir 1, 2, 3 no es difícil. Entonces, el primero, no importa el orden, esto no tiene que primero debe ser tal o segundo tal, no. Podemos escribir eliminación. Ahorita colocamos un ejemplo práctico, si lo hacemos. Eliminación. Consiste en buscar la manera algebraica para, ya sea por medio de sumas o restas sucesivas, tratar de eliminar una variable cada vez que yo haga pues como un procedimiento y llegar a una ecuación con una sola variable. Para con eso la puedo despejar. El segundo método se puede hacer por igualación. Consiste en despejar una sola variable. Por ejemplo, despejo X de acá y despejo X de acá, para poder igualar esas nuevas dos ecuaciones y que en la siguiente ecuación no me aparezca X. Y cada paso que yo haga, voy eliminando una variable a través de un proceso de igualación. Y el otro método se llama sustitución. El método de sustitución consiste en reemplazar una variable, la que sea, por ejemplo, de acá, y sustituirla en la otra o en las otras ecuaciones, para de esta forma eliminar una variable. Y lentamente voy haciendo ese mismo procedimiento hasta llegar a una ecuación con una sola variable. Esos serían los 3 métodos algebraicos o de álgebra básica. Los métodos matriciales, vamos a ver si alcanzamos a verlos de manera más detallada. Pero los matriciales, el primero de ellos sería eliminación gaussiana. También se llama algoritmo de Gauss.
No es de Gauss-Jordan porque cuando se habla del algoritmo de Gauss-Jordan es llegar hasta una matriz diagonal en la cual se hace a través de las matrices de ayuda para diagonalizar la matriz y que haya una memoria del sistema. Lo que único que se va a ver aquí es la eliminación de Gauss, que consiste sencillamente en calcular el valor de las variables. Este método de eliminación de Gauss es un método muy parecido al de eliminación del sistema algebraico, pero hecho en orden, hecho totalmente en orden. Ya no se hace como se hace acá, que se hace en desorden, sino se hace en un orden muy estricto. Por eso recibe el nombre de algoritmo, porque el algoritmo es una serie de procedimientos repetitivos que siempre se hacen de la misma forma, mientras que aquí yo lo hago de manera aleatoria. El otro método que existe es la regla de Cramer o método de Cramer. Muchas veces este método de Cramer se le coloca un nombre que no es el real, que es por determinantes. Lo que pasa es que Cramer utiliza pues, determinantes para hacerlo, pero eso es quitarle el honor a quien lo inventó. El método se llama regla de Cramer, fue un alemán quien lo inventó, y es un método que utiliza determinantes para hacerlo. De pronto, ahorita al final me concentro en estos dos, porque estos tres son muy sencillos. Y el tercero se hace por matriz inversa. Matriz inversa. Entonces, nos toca hallar la matriz inversa de nuestra matriz original para poder calcular el valor de las variables. Vamos a colocar un ejemplo bastante práctico para empezar. Voy a empezar con los métodos matriciales. Me voy a concentrar en estos dos que son los más usados. El tercero no es muy usado. Se usa sobre todo pues matemática como avanzada, pero en la vida real se usan el primero y el segundo. Y estos tres sí se usan realmente los tres. Voy a colocar un ejemplo para hacerlo. Entonces, ejemplo. Vamos a tomar dos ecuaciones, 2x más 3y igual a 1, y la otra tomemos x más 2y, por ejemplo, igual a 2. Ahí están las dos ecuaciones. Entonces, como les decía, primero voy a empezar por la parte matricial, que creo que muchas veces es más difícil de pronto encontrarla y a ratos entenderla que la parte pues, algebraica. La parte algebraica, estos tres métodos pues, algebraicos los explica muy bien en el libro de álgebra de Baldor. Están muy bien explicados, de una forma bastante práctica están ahí. Pero si no alcanzamos, pues les invito a que veamos ese libro de Baldor que no pasa de moda. Lo primero que tenemos que hacer aquí es pasar este sistema lineal de ecuaciones a forma matricial. Entonces voy a hacer una matriz. Una matriz es un ordenamiento en filas y columnas de un sistema de ecuaciones. Voy a hacer una matriz de los cofactores. El cofactor de X en la primera es 2, el de Y es 3, y en la segunda el cofactor de X es 1 y de Y es 2. Tal y como se encuentran en la misma posición. Esto sería 2, por aquí estaría 3, por aquí estaría 1 y por aquí estaría 2. Acordémonos que en la parte horizontal se encuentran las filas y en la parte vertical están las columnas. Y un poquito aquí como de recorderis, es que una matriz
una matriz A, nosotros la podemos escribir como A y J de M por N, donde I corresponde a la fila, o sea, la parte horizontal, y J corresponde a la columna, o sea, la parte vertical. M por N es, M significa el número de ecuaciones y N significa el número de variables. Las variables están dadas en la cantidad de columnas que se tengan. Pues en este caso hay 2 columnas, hay 2 variables. Las ecuaciones están dadas en la cantidad de filas que se tengan. Entonces hay 2 filas, hay 2 ecuaciones. Y esto se llama una matriz cuadrada. No es que nosotros multipliquemos 2 por 2 y digamos IJ4. No, esta multiplicación no se efectúa. Esto pues no se efectúa. Listo. Era como un recorderis, por si se nos había escapado ya eso de la memoria. Después coloco una matriz columna para las variables, que estaría X y estaría Y, igual a una matriz columna 1, 2. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace por una forma muy lógica. Fíjese que si yo tengo aquí 2 matrices que voy a multiplicar, entonces aquí estaría 11, ya lo estoy escribiendo con lenguaje matricial, A12, A21, A22. A21 significa que está segunda fila, primer columna. A12 significa que está primer fila, segunda columna. Si yo tengo un término, por ejemplo, A5, 7, significa que está en la ecuación número 5 y es la variable número 7. Es como si fuese una dirección. Listo. Y aquí tengo B11, B12, B21 y B22. La forma como se multiplican las matrices es fila por columna. Entonces, fila por columna me produce el primer elemento, que sería este elemento de acá. O sea, esta multiplicación me haría este elemento de acá. Si yo sigo multiplicando, entonces puedo multiplicar la fila por la columna y me produciría este elemento de acá. Porque estoy multiplicando. Fíjense para este color. Fila 1, columna 1. Me da el elemento 11, que sería este. Fila 1, columna 2 para el rojo. Me da el elemento 12. Ahora cojo aquí y multiplico. Fila 2, columna 1. Entonces 2, 1 me da 21, que sería este. Y el último estaría por acá. Fila 2, columna 2. 2, 2 me da el elemento 22. Entonces así se multiplica. Para multiplicar matrices, acordémonos que el número de elementos de la fila de la primera matriz debe ser igual al número de elementos de la columna de la segunda matriz. Si no, no podemos hacer la multiplicación. Entonces observen que si multiplicamos aquí la fila 1 por la columna 1, que es una sola columna de una matriz, me daría el elemento 11, que me daría 1, y reproduciría esta ecuación. La fila 2 por la columna me produciría esto, 2, 1, me produciría el elemento 21, que sería 2. Como para acordarnos de cómo se hace la multiplicación de matrices. La división de matrices no está definida. No está definida y además no hace falta para nada. Listo. Entonces, ya teniendo nosotros esto,
¿Qué hace el algoritmo de Gauss? El algoritmo de Gauss hace la matriz ampliada. 2, 3, 1, 2. Vamos a ver si no alcanzaría para, de pronto no alcanza el tiempo para hacer una de 3 por 3. Ampliada porque he quitado estas variables, he quitado el igual, he colocado un vertical, y entonces ahora es una matriz de 3 por 2, pero sigue siendo lo mismo. En el algoritmo de Gauss, nosotros trabajamos con algo que recibe el nombre de pivote. El pivote es el primer elemento de una fila y de una columna. Depende de cómo yo lo traje. Que sea diferente de 0. No puede ser 0. Muchas personas tratan de que el pivote sea 1. Es innecesario, porque llega un momento en que va a encontrar en el proceso que no va a ser 1, y cambiar toda la matriz es muy difícil porque tengo que trabajar con matrices adjuntas y toda cosa es pues lo mejor es tal cual. Entonces, este sería el pivote. Este sería el pivote, el primer pivote. Con este pivote vamos a elevar todos los números que me queden por debajo, los llevo a 0. Entonces aquí paralelamente voy a construir una matriz para de una vez que nos quede claro. Una de 3 por 3, A11, A12, A13, A21, A22 y A23, A31, A32 y A33. Y aquí estaría el B1, B2 y B3, que serían los términos independientes. Entonces, en este caso, el pivote sería el A11. Y con este pivote vamos a elevar este y este a ceros. Lo que nos dé aquí ya nos da es por proceso de lo que hagamos para elevar este a 0 o este a 0. Pero la meta es llevar estos dos a 0. La meta es llevar este a 0. Entonces, ¿qué hacemos para elevar este a 0? Entonces, aquí es muy sencillo, porque es buscar un nuevo reglón 2. Y el nuevo reglón 2 lo podemos nosotros buscar con el reglón 2. Voy a tratar de hacer el mismo proceso que se hace con la eliminación algebraica común y corriente. Menos. Entonces, fíjese que aquí me debe a mí aparecer, para yo poder hacer como esta operación, mira, hagámosla por aquí para que, con otro color, con este color, a ver. Mire, voy a eliminar esto. Para eliminar eso, ¿qué hacemos? Como un proceso algebraico. 2x más 3y igual a 1. Y aquí tendríamos x más 2y igual a 2. Si quisiéramos eliminar el x, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué hacemos? Multiplicamos esta, ¿por qué? Por 2. Y lo que nos quedaría sería lo siguiente. 2x más 3y igual a 1. Aquí nos quedaría 2x más, aquí hay un más 4y, que 4 quedó muy feo, igual a 4. Pero como aquí tengo más, pues no podría yo eliminarlo. Entonces me tocaría multiplicarlo por menos. Y aquí aparecería menos, menos y menos. Entonces lo cojo, y aquí me da 0, y aquí me daría menos y aquí me daría menos 3.
Eso es lo mismo que nosotros pues, hacemos acá. Entonces, cojo el renglón 2 o cojo el renglón 1, el que quieran ustedes, pero aquí en orden sería el 2. Y al renglón 1 lo multiplico, ¿por qué? Por un medio. Por un medio. O de otra forma, voy a cambiar de color, colocar este. Voy a quitar este un medio que coloqué aquí. Y voy a hacer lo que hice acá. Multiplico el renglón 2 por 2 y le resto el renglón 1, que fue lo que yo hice acá. Pero aquí lo hacemos en orden. Pero como esto no es válido en el algoritmo de Gauss, entonces lo que hago es tratar de buscar aquí en esta parte, una expresión y dejar esto quieto. De ahí que lo que me daba a mí era aquí un medio y se quitaba ese 2. Quizá la explicación no los haya enredado un poco. Entonces, ya entrando en gastos, corremos esto que era como una explicación adicional. Listo. Entrando ya en gastos, pues podemos nosotros tener que esta operación del renglón 2, que es 1, 2 y 2, menos un medio de renglón 1, aquí me daría entonces 2 medios, quedaría 1 negativo. Aquí me daría 3 medios, menos 3 medios. Y aquí me daría menos un medio. Y hacemos la operación. Nos daría 0. Dice que aquí tenemos 2 menos 3 medios. Esto es tener 4 medios menos 3 medios. Y 4 medios menos 3 medios. He colocado esto como medios. 4 medios menos 3 medios me da un medio. Y aquí es tener, vertical, y aquí es tener 4 medios menos un medio que me daría 3 medios. Listo. Esto no escribe como derecho, no escribe como medio torcido. Ahora sí, cambiamos de color. Entonces nos quedaría 2, 3, el renglón 1 no cambia para nada, 1. Y el nuevo renglón 2 sería 0, un medio y 3 medios. Ahora sí borro esto. Listo. Ahora sí borro esto. Ahora ya terminé el proceso. Entonces observemos que primero me vine hacia abajo. Ahora me voy hacia arriba. Esta matriz de acá, si le damos una matriz U, X igual a C. No a B ya, sino a C porque estos han cambiado. Entonces, irme hacia arriba es reconstruir lo que de aquí para arriba pues reconstruyo. La voy a escribir ya de otra forma, la voy a escribir de esta forma. Me quedaría 2, 3, 0, un medio por X y por Y igual a 1 y a 3 medios. Irme hacia arriba, es decir, 0 por X me da 0, un medio por Y, un medio, hombre, un medio por Y, he multiplicado renglón 2, columna 1, elemento 2, 1, 21, igual a 3 medios, igual a 3 medios. Esto implica que Y es igual a 3. Porque pasamos este 2 para acá, 2, y de un 2 da 1. Y vale 3.
Y nos vamos, ahora ya vamos en este, ahora el siguiente, que sería 2x, 2 por x me da 2x más 3 por y, igual, he multiplicado 2, 1, me daría el elemento 1. Pero ya tengo el valor de y. Entonces me daría 2x más 3 por 3, 9, igual a 1. Entonces, si despejamos, este pasaría aquí, me daría menos 8, y x igual menos 8 sobre 2, me daría menos 4. Listo. Y esa sería la utilización del algoritmo de Gauss. Si nosotros estuviéramos aquí, fíjese que nos toca hallar un nuevo reglón 2 y un nuevo reglón 3. Y esto sería 0 y esto sería 0. Y después nos tocaría coger lo que nos da acá, como pivote para eliminar este. Y llegamos a una matriz que si la vemos de esta forma, de aquí hacia abajo estos tres números serían ceros y estos serían diferentes de cero. No quiere decir que de pronto uno de los números no nos dé cero. Es muy probable que sí, es muy probable que no. Entonces, esa es la forma de la utilización del algoritmo de Gauss. Para no copiar el ejercicio en otro lado, voy a borrar todo esto y voy a entrar sobre la regla de Cramer. Entonces, borro toda esa parte para no copiar el ejercicio en otro lado. Listo, ya casi. Que el borrador es muy chiquito, no le dieron un borrador más grande a esto. Un borrador demasiado pequeño, ¿no? Bueno, aunque hay uno grande, pero la vaina es que borra todo. Entonces, al borrar todo sería mejor pasar a otro tablero. Listo. Ahora, para la regla de Cramer. Pues la regla de Cramer es más sencilla. Que muchos la llaman por determinantes. Entonces, hay un determinante llamado determinante de la matriz A, el cual es 2, 3, 1 y 2. La regla de Cramer lo que me dice es que cualquier variable x sub y es igual al determinante de A montado para x sub y sobre el determinante de A. Es decir, que el determinante de A no puede ser 0. ¿Qué son los determinantes de A en x sub y? Sencillamente es que si yo voy a hallar x, que me faltó un paréntesis, si yo voy a hallar x, quito toda la columna de los cofactores de x y la reemplazo por los términos independientes. Si voy a hallar y, quito toda la columna de los valores de y la reemplazo por el término independiente. Entonces, voy a montar los determinantes. El determinante A en x sería igual. Fíjense que voy a quitar 2 y 1 y coloco los independientes, que sería 1 y 2. El resto continúa tal cual. Y si nosotros colocamos el determinante para A en y, entonces cogemos y quitamos lo de y. Todo el resto permanece igual. Entonces 2, 1 permanecería y se quita la parte en y, que sería el 3 y el 2 se quitan por 1 y 2. 1 y 2. Listo, ahí están los determinantes. Ahora, para no escribir los determinantes aquí, nosotros los podemos hallar. La solución de los determinantes se puede hacer por dos métodos. Un método se llama menores, que es buscar los menores del determinante para darle pues solución. Entonces, si nosotros tachamos fila 1, columna 1, estaría el menor 11, y el menor 11 sería 2. Fila 2,
fila 1, columna 2, estaría el menor 12, y el menor 12 sería 1. O también se puede hallar por Sarrus. Sarrus dice repita n menos 1 filas o n menos 1 columnas. Y empieza a trabajar con diagonales de izquierda a derecha, da la suma, y después de derecha a izquierda da la resta. Pues muchas veces es mejor trabajar por Sarrus para determinantes muy grandes. Para determinantes pequeños, pues no interesa. Voy a trabajar uno aquí por menores. Entonces, el primero sería 2 por tacho fila 1, ¿sí ve? Y columna 1. Me queda el 2. 2 por 2. Pues me quedaría listo. Ahora, menos. Y ahorita digo por qué menos. El 3, porque voy a tachar fila 1, columna 3. Y me queda el 1. Me queda el 1. Entonces, 2 por 2, 4. Menos 3 me daría 1. Entonces, voy a quitar todo esto de acá y coloco el valor de 1. Y ya les digo por qué ese menos. Voy a cambiar de tablero para explicar por qué el menos, para que me quede más fácil. Resulta que aquí montamos un determinante un poquito de 3 por 3, a 11, a 12, a 13, a 21, a 22 y a 23, a 31, a 32 y a 33. Igual, lo voy a solucionar. Entonces, el determinante A. Entonces, el primero sería a 11. Por tacho esto y tacho esto, que sería a 22, a 22, a 23, a 32 y a 33. Aquí un menos, y ahí es donde viene ahorita la explicación, a 12, que sería el cofactor del menor. El menor es este es el menor, este es el cofactor. Entonces me dice que tache fila 1, columna 2, es lo que me queda. Me queda a 21, a 23, a 31 y a 33. Entonces, este es el menor 12. Después sigue más, el cofactor sería A13 por su menor. Tachar fila 1, columna 3, que sería A21, A22, A31 y A32. Bueno, ¿por qué aquí más? ¿Por qué aquí menos? ¿Por qué aquí más? Todo esto, cada uno de los menores va multiplicado por menos 1 a la I más J, donde I es la fila y J es la columna. Entonces, si yo voy a coger el menor a 11, la fila 1, columna 1, 1 más 1, 2, menos 1 al cuadrado me da positivo. Ya que aquí es positivo. Ahora voy a coger el menor 12, fila 1, columna 2. 1 más 2, 3, menos 1 a la 3 me da negativo. De ahí que aquí es negativo. Después cojo el menor 13, 1, 3. 1 y 3 son 4. Todo número negativo elevado a una potencia par da positivo. Entonces me da positivo. Todo número negativo elevado a una potencia impar me da negativo. Entonces de ahí que aparece más, menos, más, menos, más, menos. Entonces ese es lo que se trabaja con los menores. Listo. Ahora voy a hacer este por Sarrus. Entonces lo voy a hacer aquí abajito. 1, 3, 2, 2. Voy a irme para cualquier lado. Voy a irme hacia abajo. Entonces repito n menos 1 filas. Al repetir n menos 1 filas, estoy repitiendo el 1 y el 3. Como tiene 2 filas, repito, pues la primera, porque me dice n menos 1. Y ahora me voy con diagonales. Voy a escribirlo con otro color. Entonces sería esta es diagonal y esta es diagonal. Fíjense que salgo de la esquina superior izquierda
y llego a la esquina inferior derecha. Eso se suma. Me daría 2 más 3 por 2, 6. Y ahora me vengo hacia la izquierda. Entonces, cuando me voy a la izquierda, resto. Parto de la esquina superior derecha y debo llegar a la esquina inferior izquierda. 3 por 2, 6, más 2 por 1, 2. Fíjese que he factorizado aquí el menos. Entonces, fíjese que me da 8 menos 8, 0. 2 alineado a 0. Me daría 2 menos 3, 6. Algo pasó aquí que me dio mal. Si algo, bueno, le queda, ya ve, si ya sé cuál es. Le queda como tarea averiguar qué hice aquí que dio mal. Este determinante da 2 y 3 por 2, 6, daría menos 4. Este me daría 2 por 2, 4, menos 1, 3. Aquí coloqué, le voy medio a ayudar, coloqué mal un término. Mal un término. Repetí mal un término. Listo. Entonces ya queda fácil decir que el X, que estaría aquí, el X va a ser igual al determinante en X, que sería menos 4 sobre 1, igual a menos 4. Y el Y sería el determinante en Y, que sería 3 sobre 1, nos daría 3. Fíjense que sería muy fácil trabajar con Sarrus, trabajar como con algún pues de Gauss, no es difícil. Es cuestión de paciencia, es cuestión de trabajo. Pues desafortunadamente, el profe me decía que a las 11:30 tienen otra charla, entonces nos toca dejar ahí. Déjeme saludar al profe Uriel. ¿Qué más, profe Uriel? ¿Cómo me le ha ido? No, creo que no está. Lo de los alumnos. Bueno, Juan Diego, entonces dejamos ahí. Si necesita alguna otra charla que le colabore en alguna cosa, pues me llama, cualquier cosa, y ahí con el profe eh, que le dé mi número y no hay ningún inconveniente. Estoy pues, para servirles. Entonces, que Dios me lo bendiga por siempre y nos vemos a ver si nos pudiéramos ver en una próxima sesión. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego.